Vamos a orar antes de empezar el estudio de hoy, que es de Romanos capítulo 12, un gran capítulo. Como siempre, Pablo cubre territorio y luego reafirma, resume, aplica. Y eso es lo que tenemos hoy, una gran sección que empieza con este capítulo tan fuerte. Señor, te doy gracias, Señor, porque tengo, y espero que los que estén juntos conmigo también puedan decir, tenemos el privilegio de conocerte, de saber que tú habitas en nosotros, que tú nos has rescatado de una vida que era como la flor del campo, que hoy es y mañana desaparece y no tenía sentido, no tenía permanencia. Nos has dado vida eterna, nos has dado comunión contigo, moras en nosotros, tu Espíritu Santo, y al abrir tu palabra encontramos palabras de vida. Y hoy, Señor, te pedimos al estar en Romanos capítulo 12, que tú nos ayudes a comprender en nuestra mente las grandes verdades que tenemos aquí, y luego también tú los graves en nuestro corazón, sobre todo esta sección que empezamos, que es de aplicación, Señor. Que puedas tú poner un fuego, un ardor en nuestro corazón por servirte, Señor. Te doy gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, pues voy a empezar por leer, como siempre. Al lado derecho de la pantalla está donde pueden poner cualquier comentario, y pues siempre es un gusto ver quién está presente. Si al llegar ponen su nombre ahí, les agradezco mucho. Pero bueno, de todas maneras, empezamos y quiero empezar leyendo. Y voy a leer todo el libro de Romanos, aunque probablemente hoy vamos a cubrir muy poco, bueno, no muy poco, pero no vamos a llegar quizás ni a la mitad del libro de Romanos el día de hoy. Entonces empieza diciendo, y hola David, te veo tus comentarios en Facebook. Voy a estar cambiando de uno a otro para ver los comentarios. Me da gusto que estés presente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. No dejen, nunca dejen de, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados,
Practiquen la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, sigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres y llora con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Muy bien, pues ese es el capítulo 12 de Romanos. Y sí quise leer todo. Tenemos... como ustedes pueden ver, hay unas, Pablo va aquí, podríamos decir, de temas grandes a temas, o sea, temas espirituales de principio, un principio que cubre quizás todo lo que él va a decir en el capítulo, pero se va a lo grande, se va a lo fundamental, se va a los principios que aplican. Y luego de ahí empieza a hablar más y más de casos concretos, más y más de cosas específicas. Entonces es una buena exhortación. Nos interesa mucho, obviamente, el por qué menciona una cosa primero siempre en la palabra, más con Pablo, si pudiera yo decirlo así, pero siempre en la palabra, ¿por qué menciona esto primero y luego menciona lo otro? Entonces, el orden que tiene Pablo es importante. Vamos a, bueno, primer versículo, y yo lo tengo en la nueva versión internacional, quizás de repente les comente lo que me acuerde de la versión 60, pero en la nueva versión internacional dice, por lo tanto, hermanos, ¿okay? En el inicio de la epístola él dijo a los, amados de Dios en Roma, ¿no? Llamados a ser santos. Aquí son hermanos, hermanos en la fe. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Acabamos en los capítulos más recientes, nos podemos pensar en el 9, que Dios todo lo sujetó a su plan, lo que Él determina, a su soberanía, para tener misericordia del que Él quiere tener misericordia. En el capítulo 10 vimos como Él decía, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Hablábamos de la misericordia de Dios, pero en general desde el principio, y creo que hay mucha afinidad entre la palabra gracia y misericordia. Entonces Él ha venido hablando desde que termina la acusación, de decir, por esto estás tú sin excusa delante de Dios. Él empieza a hablar y explicar la misericordia de Dios. Lleva 11 capítulos explicando esto. Ahora sí estamos en el último tercio del libro y va a decir, bueno, todo esto que se aplicó y casi todas sus epístolas, quizás la línea divisora en Romanos cambia, pero en la mayoría de sus epístolas casi la mitad es decir, Dios ha hecho esto y la segunda mitad es, por lo tanto, ustedes hagan esto otro. Entonces aquí él dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, todo lo que él ha expuesto. ¿Qué hacemos? Si todo esto es cierto, si todo esto hemos dicho, wow, sí es cierto que Dios hizo todo esto por mí. ¿Qué es lo que él espera? Dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La palabra ruego, les ruego, es rogar, es más fuerte que pedir. Normalmente nuestro procedimiento es pedimos algo
Y si no contestan positivamente a nuestra solicitud, entonces podemos, bueno, y en verdad queremos la cosa que hemos pedido, empezamos a rogar. Y rogar es insistir. Y Pablo aquí entonces está diciendo, les insisto, les pido, pero nada más con una, ay, bueno, si se les ocurre. Si no es algo determinado, es algo fuerte, que yo les digo, pido, quiero que hagan esto por favor, ¿no? Este es el ruego que está aquí, el rogar, el insistir en que hagan esto, ¿no? Les ruego a cada uno de ustedes, a quienes, pues creo que ahora sí que no nos vamos a salvar, porque si la epístola era para la iglesia en Roma, los creyentes en Roma, y lo hemos leído, pues también está hablando a nosotros, ¿verdad? Dejó ese mensaje grabado, él ya está con el Señor, él ya descansó en paz con el Señor, está gozando la vida eterna con el Señor, pero queda el mensaje para nosotros, nos ruega que cada uno de ustedes, y luego pone aquí, creo que la versión 60 a lo mejor cambia el orden, pero no importa, aquí dice en adoración espiritual, ¿ok? En adoración espiritual, y creo que más bien en la versión 60 esto está al final, y habla y dice que es vuestro culto racional, ¿ok? Pero aquí lo racional de todas maneras está, porque él dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, piensen, razonen sobre todo lo que Dios ha hecho. Tomando en cuenta esa misericordia, les ruego a cada uno de ustedes que ofrezca, cada uno en adoración espiritual. Recordamos las palabras de Jesús con la mujer samaritana. Dios es espíritu y busca a quienes le adoren en espíritu y en verdad. Entonces aquí en una adoración espiritual, no nos pide hacer una adoración ritual, no nos pide hacer una adoración, ¿cómo se podría decir? Representativo, simbólico, sino espiritual, desde nuestro corazón, espiritualmente adorar a Dios. ¿Y qué es esa adoración espiritual? O como dice en la versión 60, el culto racional, dice, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si estuvieron con nosotros en el capítulo 6 de Romanos, al empezar a hablar de la santificación, hay varias frases ahí para cuerpo. O sea, es un tema que Pablo, no un tema menor, sino mayor para Pablo, esto del cuerpo. Y habla del cuerpo de pecado, habla del cuerpo mortal, habla del cuerpo mortal en decir presenta tus miembros, que vamos a repasar uno de esos textos. Okay. Habla también del cuerpo mortal y al final él dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo mortal que hace lo que yo no quiero hacer? Pero aquí él dice, ofrezca su cuerpo. Esto, de vuelta, la Biblia obviamente no está escrito para ser un documento filosófico, porque Dios sabe, supo, y su sabiduría es que esto es formato, y esta forma, podríamos decir, de adoración espiritual es mucho más importante que un pensamiento filosófico, que una tesis filosófica. Entonces aquí ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Comento lo de la filosofía, porque los griegos, la filosofía que predominaba en la filosofía, o sea, su idea sobre el cuerpo es definitivamente malo. Ok, definitivamente malo, y puedes servir a Dios en tu espíritu, pero no en tu cuerpo. Pero Pablo aquí dice, no, ese cuerpo Dios lo hizo. Ese cuerpo que todavía tiene una espina ahí, por llamarle así, sujeto al pecado, pero ese cuerpo ofrézcanlo en adoración espiritual a Dios. No sé qué tanto cada uno ha pensado sobre su persona y su cuerpo, pero normalmente si no nos ponemos a pensar mucho en esto, nuestro cuerpo somos nosotros, ¿sí? Estamos ligados, ¿no? Y cuando uno se pone a pensar, puede decir, no, realmente mi cuerpo no soy yo. Bueno, pero ahí vivo, ¿no? Esa es la cara que la gente ve cuando me ve a mí. Pero aquí entonces ofrezcan ese cuerpo como sacrificio
¿Y qué dice del sacrificio? Y quizás vamos a regresar después de ver otros textos ahí mismo, pero el sacrificio que Él quiere es vivo, no es muerto, no es decir, me voy a aventar de una torre o me voy a aventar al tráfico o al metro para sacrificarme para Dios. No, Él quiere un sacrificio vivo. Y creo que eso es difícil, hermanos. Hay las historias, algunas verídicas, y creo que algunas son nada más folclore ahí evangélico, pero las historias nos llegan y dicen, si crees en Cristo, ponte aquí y te voy a matar, ¿no? Y pienso, aunque parezca increíble, pero pienso que la mayoría de los cristianos responderíamos mejor en esa situación, de decir, si amas a Cristo, ponte aquí y te voy a dar un balazo, te voy a matar en este momento. Creo que la mayor parte de los cristianos seríamos más claro en ese momento y nos pondríamos ahí y nos diríamos, tíranos el balazo, yo soy de Cristo. Pero aquí lo que nos pide es algo un poco más difícil, o bastante más difícil, porque dice como sacrificio vivo. Eso quiere decir que van a pasar días y horas y meses y semanas y años y décadas. Y va a pasar mi juventud y mi edad media, si le puedo llamar de esa forma. Ya voy a ser una persona grande y muy grande. Y voy a en todo eso estar como un sacrificio vivo, las diferentes etapas de la vida. Si uno es joven, pues desde joven, ¿no? Desde niño. Entonces eso es un sacrificio más difícil que al hacer una decisión momentánea, correcta y que termina en ese momento. Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Señor, hoy me levanto y estoy para ser un sacrificio vivo para ti. Debe ser un sacrificio santo, que ahí hemos hablado de la santidad. Podemos regresar a la pregunta en Romanos 6:1. ¿Perseveraremos o seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Santo tiene dos definiciones. En ambas definiciones, o dos partes de la definición. Santo es decir, separado para algo. Los cuchillos, los utensilios del templo no tenían cualidad moral de bueno y malo, pero eran santos porque estaban apartados para el servicio de Dios. Nosotros debemos decir, soy apartado para el servicio de Dios. No estoy para agradar a mí mismo, no estoy para ser famoso, no estoy para que la gente diga, mira qué tan inteligente es este cuate o algo así. Estoy para servir a Dios, estoy apartado para Él. Pero también en la parte santa debemos de, como somos llamados a eso, no dejar que el pecado reine en nuestros cuerpos, todo lo que hemos visto en el 6 y 7 y parte del 8. Entonces ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, como sacrificio santo y un sacrificio agradable a Dios. A Dios le gusta ese tipo de sacrificio. A Dios le agrada ese tipo de sacrificio. Quiero hacer dos referencias de textos sobre este pasaje. El primero de ellos, el primero de ellos está en Romanos 6, versículo 13. Porque lo que quiero que vean es que Pablo en cierta forma ya ha dicho lo que nos está diciendo aquí en el 12. En Romanos 6:13, hablando de vamos a seguir en el pecado para que la gracia abunde, y ahí donde él está dando la contestación de ninguna manera, ¿okay? Él ha dicho esto en Romanos 6:13, 13 nada más. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Entonces está hablando del cuerpo, está hablando de los instrumentos, los miembros del cuerpo. Pero fíjense en lo que dice, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Han vuelto de la muerte a la vida. Si yo estaba por morir y alguien me salva la vida, entonces digo, wow, todo lo que tengo de este momento en adelante lo debo a ti, porque yo iba a morir, pero gracias a ti no morí. Entonces, eso de vuelta, si lo comparamos con Romanos 12:1, les ruego tomando en cuenta la misericordia de Dios, tomando en cuenta lo que Él ha hecho por nosotros, como alguien que estaba muerto y nos ha dado vida, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, por ahí vimos en el capítulo, creo que era el 11,
de los patriarcas. Los patriarcas son los padres de la fe judía, no estamos hablando patriarcas cristianos, sino dentro del judaísmo. Y obviamente el padre de todos es Abraham y su hijo es Isaac, que también se considera un patriarca y una persona bien importante. Y para mí entender este versículo que dice, preséntense como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El mejor cuadro que creo les puedo dejar es esta que está en Génesis 22. Y al leer Génesis 22 simplemente lo nombramos como el pasaje donde vemos que Abraham ofreció su hijo a Dios. Y bueno, ese es el énfasis de la Biblia, pero yo quiero hacer una, no sé si llamarle una sublectura o una segunda lectura, y quiero que nos fijemos en Isaac. Porque lo que Pablo está diciendo que debemos de hacer y sentir y estar dispuesto a hacer es más parecido a lo que hizo aquí Isaac. Leamos Génesis 22:1 y quizás sobre la marcha hago unos comentarios. Y no es la intención aquí predicar todo este maravilloso pasaje, pero sí sacar una parte de Isaac para que comprendamos lo que Pablo nos está pidiendo cuando dice que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez ahí, ofrézcalo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Este muchacho es nada menos que Isaac. Y dice en el versículo 6, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. ¿Qué edad tenía Isaac a estas alturas? No nos especifica, no sabemos exactamente, pero podemos ver que tiene suficiente edad para cargar leña. Pero bueno, hay un hombre de más de 100 años de edad y un niño, pues ¿quién es el que le toca cargar la leña? O sea, no sé hasta qué punto nos dice algo. Obviamente no era de 1 año de edad, aparte vamos a ver otras cosas aquí. Pero él carga la leña, entonces es un niño, un joven que carga leña. Su hijo, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Llevaban asnos, llevaban siervos, pero ahora es Abraham e Isaac. Isaac cargando la leña, Abraham cargando el fuego y el cuchillo. Isaac le dijo a Abraham: Padre. Y lo tenemos en Nueva Versión Internacional con exclamaciones. Y no sé si de repente como se le pensó la idea, pero dice: Padre, dime, hijo mío. Y aquí entendemos algo más, sin importar la edad física de Isaac. Aquí comprendemos su nivel de que él entendía de lo que estaba pasando. Y él dice: dime, hijo mío. Entonces Isaac dice: aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Tomen en cuenta, están en camino al lugar que Dios les ha indicado. Y a medio camino, quizás Isaac dice: bueno, mi papá ya es grande, a lo mejor se le olvidan las cosas. Pero ahí en el camino él dice: oye, padre, ¿sí? Tenemos aquí el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Y el versículo 8, Abraham le da una respuesta. Y la respuesta es: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Y hasta ese punto, la respuesta de Abraham hacia Isaac, quizás todavía le dejaba un poco rasgando la cabeza, no sé cómo va a estar eso, pero era suficiente, era lógico y no representaba ningún peligro para Isaac esa respuesta. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Pero llegamos al versículo 9 y de vuelta no es nuestra intención predicar o mencionar todo lo bello y detalles muy importantes de este pasaje. Pero leemos en el versículo 9 que dice así simplemente: cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar. Isaac diría: hasta ahí no hay problema. Y preparó la leña. Hasta ahí Isaac no tendría problema. Pero luego leemos en esta segunda parte de este mismo versículo: después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Si alguna parte de la Biblia se antoja tener más versículos y mayor descripción de lo que ocurrió, creo que este sería uno de los lugares. ¿Cómo es que Isaac llega, permite, lo agarra a las fuerzas a Abraham? ¿Qué conversación hay? Se dieron la vuelta corriendo, se sentaron a llorar juntos. ¿Qué es lo que ocurrió para que ya, como si nada, por decirlo así, y de vuelta con lo que hemos leído, Isaac comprende perfectamente bien lo que está ocurriendo? Él entiende perfectamente bien lo que es un cordero. No entendemos el cómo, pero Isaac, su hijo, lo ató. ¿Por qué lo ató? A lo mejor no sabemos si el hijo dijo: sí, papá, pero me va a dar miedo, átame. O de vuelta, si lo tuvo que corretear y poner. No, ignoramos los detalles. A lo que quiero llegar es que Isaac, uno de los patriarcas, uno de los hombres bendecidos por Dios, se encuentra ahora sobre el altar, encima de la leña que es para quemar, y él sabe que trajeron fuego, y está atado. Podríamos pensar, no se mueve de ahí, no puede o quería ser atado para no moverse. Y todo ese cuadro se los planteo, hermanos, porque Pablo, ¿qué es lo que nos dijo? O sea, Pablo nos dice simplemente: por lo tanto, en Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, no leímos el final, pero sabemos que Isaac no muere. Dios efectivamente provee un cordero que no es Isaac. Un cordero que, bueno, sin resistir la tentación de hacer un poco de mensaje, un cordero que es el hijo de Dios y no el hijo de Abraham. Pero Isaac sobre ese altar, piensen por favor en eso. ¿Qué era lo que sintió Isaac para estar ahí? ¿Con qué disposición está ahí? Y Pablo dice que nosotros, al recordar, al tomar en cuenta las misericordias de Dios, debemos de estar en un altar ahí listo para decir: ¿sabes qué? Sacrifícame, Dios. Sacrifícame vivo aquí, ¿verdad? Pero en base a las misericordias que tú has hecho, quiero ser un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Entonces, Pablo entra al capítulo 12, entra a esta sección que, por cierto, podemos llamar consagración. Tenemos una sección ahí primero, hasta el capítulo 3:20 más o menos, de condenación. Del 3:20 en adelante hasta, digamos, finales del 5, podríamos decir justificación. Del 6:1 al 8, por ahí 20, algo así, tenemos santificación. Y ahora en esta parte que estamos, Pablo dice: ¿sabes qué? Les voy a hablar de consagración. Les voy a hablar de cómo deben de dedicar su vida
al Señor. Entonces, abre esta sección diciendo simplemente nada más, nada menos. A veces preguntamos, bueno, preguntas muy religiosas, ¿no? ¿Debo dar el 10% de mi dinero? Pues realmente no, debes de dar toda tu persona con todo y todo tu dinero a Dios, ¿no? Debo de asistir a la iglesia X veces a la semana, ¿verdad? Y bueno, más que eso, tu vida, desde cada momento que estás despierto, debes de estar ofreciendo tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De ahí la secuencia de cosas que va mencionando Pablo, creo que son sumamente importantes. Y de vuelta, yo no sé si él se sentó a pensarlo mucho o simplemente sabemos que el Espíritu Santo habló por él, pero también yo creo que en base a la experiencia que Dios le ha dado, es como estaba hablando el Espíritu Santo. Y inmediatamente decir, habla de consagración. Lo primero o lo segundo que menciona, después de decir, ofrezca tu vida al Señor, ofrezca tu cuerpo al Señor, dice, no se amolden al mundo actual. Por ahí hay, hoy en día, bueno, creo que siempre ha habido, pero ahora quizás más accesibles, moldes para pastel, para gelatinas. Y puede haber moldes de pajaritos y moldes de, no sé, de Mickey Mouse. ¿Okay? Pero un molde es, ponemos algo ahí y lo que ponemos ahí toma la forma, la apariencia del molde. Y Pablo en este sentido dice, no dejen que el mundo sea algo que los dé a ustedes la forma, que los moldee, que les dé cierta apariencia. No dejen que ocurra eso, no se amolden al mundo actual. ¿Okay? Él está hablando hace 2000 años a cristianos en el Imperio Romano, pero no importa hasta que no venga Cristo. El mundo no se está sujetando a Dios. No se amolden al mundo actual. ¿Cómo le hago para no amoldarme, no tomar la forma, la apariencia, el aspecto de el mundo actual? Pues él lo dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Okay. Vamos a tener una transformación. Pablo había hablado de una transformación, creo yo, desde el 6, ¿verdad? ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? No, debemos de cambiar. Si se fijan, él decía, no decía, nos metemos al pecado, sino decía, seguimos en el pecado, ya estaban dentro. Y dice, no. Y aquí es no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Debemos de tener un cambio. ¿Cómo es ese cambio? Ese cambio es una serie de reglas. Ese cambio es que voy a juntar con personas que me van a estar checando, a ver, mira, te vestiste de esta manera, hablas de esta forma, no llegaste tarde, etc. O cómo es. Y Pablo dice, no, debemos estar transformados mediante la renovación de su mente. ¿Okay? Al ir viendo en el capítulo 6 de Romanos, si se acuerdan, yo les decía sobre la santificación, él decía ahí, consideren y tomen en cuenta y piensen. Entonces hay una forma, cambiar nuestra mente, la renovación de nuestra mente. Ahí podemos decir que el estudio de las Sagradas Escrituras, el estudio del Nuevo Testamento, el estudio de las epístolas, el estudio de los evangelios, es algo que nos permite renovar nuestra mente. Si vamos a estar viendo la tele, todo el tiempo, los periódicos, las revistas, pues nos vamos a tener la mentalidad de todas esas revistas, periódicos y todo lo demás. Pero cuando empezamos a leer la Biblia, entonces vemos el mundo y decimos, no, pero fíjate que Juan dijo, o fíjate que Jeremías profetizó, y vamos a empezar a tener otra mente, una mente renovada. Va a ser renovada, va a ser hecho nueva. ¿Okay? Esa mente. Entonces la forma en que cambiamos, Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar. Creo que lo mencionamos al estar viendo la santificación, que alguien podría decir, oye, te lavaron el coco. Pues Dios quiere renovar, limpiar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Resultado de esto, y me gusta mucho lo que sigue, ¿eh? Resultado de esto en la segunda parte del versículo 2 de Romanos 12. Dice, así podrán comprobar
cuál es la voluntad de Dios. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Soy de la idea o veo que, bueno, la palabra comprobar difiere de probar. Probar es ver, déjame ver cómo funciona esto o cómo funciona lo otro. Pero comprobar es quitar toda la duda y estar seguro de una cosa. Entonces aquí no es decir vamos a probar cuál puede ser la voluntad de Dios, sino habla de comprobar. Una vez que nosotros nos ofrecemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, hay gente que dice, sí, yo estoy puesto a la disposición de Dios, ¿verdad? Puesto a la disposición de Dios, pero estoy esperando que Él me diga qué es lo que debo de hacer. Y Pablo dice, no te amoldes al mundo actual, transfórmese mediante la renovación de vuestra mente y así vas a saber con seguridad, vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios para ti. Qué bonita promesa. No sé si a algunos de ustedes les tocó, yo no soy muy deportista, los que me conocen saben eso, pero no sé si a algunos de ustedes les tocó apuntarse en algún equipo y pasarse ahora sí que toda la temporada, todos los partidos en la banca, ¿no? Y aquí es la garantía de que el cristiano no está en la banca, ¿no? Porque si me transformo, no me amoldo al mundo, me transformo, voy a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Voy a ver que hay algo que Dios quiere que yo haga, ¿ok? Para Él, como sacrificio. Y fíjense aquí algo bonito, porque dice, comprobar cuál es la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Buena, agradable y perfecta. Lo que nos pidió en el capítulo 1 es que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y decimos, bueno, ahí el objetivo es agradar a Dios. Y aquí la promesa es que vamos a comprobar que el agradar a Dios es agradable para nosotros también. Entonces la voluntad de Dios es buena, es perfecta. Vamos a ver, Dios me puso en un lugar donde lo que yo sabía, las experiencias que Él me había dejado vivir, donde lo que yo había estudiado en la palabra, etcétera, etcétera, todo, ¿verdad? Que encaja ahí donde Dios me puso, ¿no? Voy a estar en el momento adecuado, diciendo la cosa adecuada a la persona adecuada, ¿no? Es agradable y es perfecta. Entonces, ese es, digamos, según como quieran contar, podríamos contar, uno, da tu vida en sacrificio. Y como punto número 2 necesitas renovar tu forma de pensar. Como punto número 3, en esa secuencia, si lo tomamos de esa forma, está la promesa que vamos a conocer, comprobar la voluntad de Dios y encontrar que es bueno, agradable y perfecto. Y de ahí se sigue Pablo, hay una secuencia lógica, qué bueno, ¿no? Porque de vuelta no nos está llamando a decir, o sea, no nos deja alborotados y decir, ahora, ¿qué hacemos, no? Sino nos está diciendo cosas concretas que debemos de hacer y son para cumplir la voluntad de Dios, para hacer un culto racional o una adoración espiritual, según la traducción que más les guste. Pero pasando al versículo 3, hermanos, de Romanos 12, si bien ahí teníamos quizás dos cosas después de decir, presenta tu vida en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, es bien importante y bien interesante que en el 3, si yo tuviera que resumir el 3 en pocas palabras, es no dejes que tu egoísmo estorbe tu servicio a Dios. ¿Cómo lo dice él? Por la gracia que se me ha dado. Okay. Empezó diciendo, por las misericordias de Dios les ruego. Pero ahora él dice, bueno, Dios me ha dado un ministerio especial a mí, una gracia especial a mí. Y por la gracia que se me ha concedido, o que se me ha dado, les digo a todos ustedes, ¿y qué es lo que les dice? Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Pablo está diciendo, no nos da detalles,
el Espíritu Santo, y Pablo está diciendo, hay mucha gente que su ego está súper inflado, y con ese superego, ¿verdad? Dice, no, pues yo si voy a servir a Dios, pues necesito que me manden la limusina, ¿verdad? Y en mi cuarto hotel que haya todos las comidas y refrescos que me gusten y tenga yo un horario cómodo y me den sueldo y todo el mundo, no sé, si bien no me besan la mano, pero que me traten con mucho respeto, porque yo soy muy importante. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Olvídate. Nadie por la gracia que se me ha dado, les digo a ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Si tienes un concepto de Dios tan alto, más alto que el que debes de tener, no vas a poder servir a Dios. No vas a ser útil en el reino de Dios. No vas a poder efectivamente ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Entonces que el cristiano debe de estar, ay, yo no valgo nada, no soy nada. No, no está diciendo que no tengamos un buen concepto de nosotros mismos. Más bien lo que está diciendo es que sea correcto. Usa la palabra que no sea más alto que el que debe tener. Y luego nos dice, sino más bien que piense de sí mismo con moderación. Que sea moderado, que sea real. Toma un inventario de ti mismo. ¿Qué es lo que tú tienes? En pro y en contra, ¿no? Sí, a lo mejor tú dices, pues, no sé, algún hombre a lo mejor dice, bueno, pues, yo antes de ser cristiano tuve 2 mujeres y tengo 12 niños y apenas me doy abasto en atender económicamente y emocionalmente a 12 hijos, ¿no? Es un ejemplo. Pero puedes tomar, o sea, una evaluación correcta de ti mismo, de moderado. Tú puedes decir, pues yo tengo esta educación, yo tengo estos recursos económicos, yo tengo una personalidad que le puedo hablar con los demás. O sea, puede ser un inventario, pero que sea realista de lo que eres, con moderación. Con moderación, no marques como 10 lo que tienes en 8, ni como 8 lo que tienes en 5. Mida, no tengas un concepto más alto, sea realista. Dios, yo soy esto. ¿En qué me puedes usar? Dios, yo soy esto. Quiero ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, con moderación. Pero también no es nada más porque podríamos decir por ahí en la época de Carlos Marx, algunos humanistas en ese momento, decían, la religión es el opio del pueblo. Entonces aquí no es un opio de decir, ¿sabes qué? Nada más tú vales esto, no vayas ni a pensar que puedas valer más de eso y ahí te amuelas y ahí te quedas. Sino es, no tengas un concepto más alto que el que debes de tener, piensa de sí con moderación y luego aquí viene la dinámica. Aquí viene la dinámica, pero es una dinámica de Dios, que dice, según la medida de fe que Dios le haya dado, según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, la dinámica, el ir más allá de lo que realmente eres, va a depender aquí de Dios, de fe en Dios. Es decir, Dios me ha dado fe para creer y para pensar que puedo hacer esto para el Señor, que podemos hacer esto para el Señor. Entonces, pero debe ser una cosa sujeto a Dios en todo momento. Y así podemos servir a Dios sin un super ego, hermanos. Si eso es una área donde necesitas pedirle a Dios ayuda, pues ponlo en orden delante de Dios. De aquí se pasa, entonces de vuelta teníamos ahí el no moldarnos al mundo, el transformar nuestro entendimiento, no tener un ego grande, sino realista, una evaluación realista de ti mismo, pero una evaluación con fe, decir, Dios te está llamando a hacer cosas que quizás no has hecho antes. ¿Okay? Y ahora 4, bueno, no el versículo 4, pero ahora nos ubica en dónde. ¿En dónde es que vamos a ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Y dónde nos pone? ¿Dónde nos ubica? Romanos 12:4. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo
y cada miembro está unido a todos los demás. Entonces Pablo nos ubica en lo que podríamos decir la iglesia. Nos ubica en la iglesia en el sentido de los demás hermanos y hermanas en Cristo. Ahí nos ubica cuando vamos a dar nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto tiene que ver inmediatamente con lo anterior, que es el ego, tener un concepto más alto. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Espérate, ¿no? Aunque aquí no lo desarrolla, podríamos ir casi, creo que es 1 Corintios 12, donde habla del cuerpo, dice, si todo es oído, si todo es ojo. Entonces Pablo aquí al decir, oye, no tengas tanto ego, en el cuerpo físico hay diferentes miembros, y no todos esos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, los cristianos, somos muchos miembros. No creas que tu función, ¿okay? No creas que tu función, que el funcionamiento o la ubicación de ti como miembro vale más que los demás. No tengas un concepto más alto de sí. Entonces hay dos cosas aquí. Bueno, está poniendo todo en un solo paquete, ¿verdad? Pero está diciendo, ¿sabes qué? Vas a servir al Señor, no como el llanero solitario, ¿no? Hay una caricatura que me gusta mucho, que es un cuate que tiene como una capa, ¿no? Y con su Biblia. Y él dice, yo voy a dar mi vida y salvar al mundo, ¿no? Y otro hermanito por allá le dice, hermano, perdón, pero creo que alguien ya hizo eso, ¿no? Obviamente refiriéndose a Jesucristo, ¿no? Entonces aquí está diciendo, ¿sabes que hay un cuerpo? Hay muchos miembros, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Entonces no seas llanero solitario, no tengas un concepto más alto de sí, no digas yo voy a dar mi vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, solito, sin la iglesia. No, voy a estar en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Por eso le he dicho a la gente, pues busca una iglesia en la que puedes convivir, y si no encuentras ninguno, pues haz una, ¿no? Haz una. Si tú lo sabes hacer mejor que otros, pues haz tu propia iglesia ahí en tu casa, lo que sea. Pero es necesario la ubicación para servir a Dios, a dar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es en el cuerpo de Cristo. De aquí pasa a los dones espirituales. La ubicación es el cuerpo, ¿okay? Todo lo que viene anterior, pero ahora empieza a dones diferentes. Romanos 12:6 estamos, y déjame leer y comentar. Realmente es sencillo lo que dice. Tenemos dones diferentes, o sea, somos diferentes miembros, tenemos dones diferentes. Cada uno tenemos una función. Para esa función a lo mejor necesitamos dones diferentes. Dones, si se fijan, es plural. Quizás en base a eso alguien diría, cada quien tiene por lo menos 2 dones. Bueno, pero aquí dones diferentes. Tenemos dones diferentes y dice, según la gracia que se nos ha dado. Dios nos da un favor inmerecido y junto con eso un don, un regalo, una capacidad de hacer algo, ¿no? Lo que vamos a ver enseguida no es nada más hacer algo, nos va a decir cosas muy concretas. Según la gracia que se nos ha dado. Y empieza entonces Pablo a dar ejemplos de dones. Vamos a entrar aquí y luego hablar un poco qué tipo de dones. Pero primero empecemos a ver. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Entonces el primer don que menciona es profecía. Y los dones, si se fijan en el 6, dice, fue dado según la gracia que nos es dado. Entonces al hablar de dones hay 2 variantes, si lo podemos ver de esta forma, que tienen que ver con el uso o el funcionamiento de ese don. Por un lado es según la gracia que se nos ha dado. Pero por otro lado es en proporción con su fe. ¿Qué tanto es la gracia de Dios en el don de profecía? ¿Qué tanto es mi fe? ¿Qué es el don de profecía? ¿Okay? El don de profecía a mí me gusta entender. Y bueno, lo veo en esta forma, no es nada más que me guste. Sino creo que si examinamos con cuidado los que se conocen como profetas y el don de profecía es a nivel general, o sea, a nivel grande, un profeta
es alguien que le habla a Dios, perdón, que le habla a los hombres de parte de Dios. Dios ha dicho esto, yo te estoy pasando el mensaje de Dios. Limitamos muchas veces el ser profeta a decir, voy a decir el futuro, voy a profetizar el futuro, y es una parte de eso. A veces Dios sí va a decir, y ha habido ocasiones en la historia donde Él dice, ¿sabes qué? Quiero que sepas que esto va a ocurrir. Pero si vemos y leemos Isaías y leemos Jeremías, los grandes profetas, leemos ahí y leemos que ellos están diciendo, Dios ha dicho esto, y a veces están sacando otra vez la ley, sacando las cosas que Dios había dicho y volviéndoselos a decir al pueblo y decir, arrepiéntense porque mira, todo esto es lo que Él ha dicho y no lo estás llevando a cabo. Bueno, les dejo ahí, de vuelta, no voy a ser dogmático en eso, pero les dejo ahí para que consideren que el don de profecía es el hablar a los hombres de parte de Dios, según la medida de gracia que se nos ha dado y según en proporción a mi fe. El 7, bueno, el 6, este don, si es el decir profecía, definitivamente es un don milagroso. Ninguno de nosotros va a decir lo que ocurre en 15 minutos. Podemos quizás buscar la probabilidad de algo, pero en sí decir con la certeza que Dios da de que algo va a ocurrir la semana que entra, o en un mes, o en un año, o en 10 años, solamente Dios puede hacer eso. Okay. Entonces sería el don de profecía en ese sentido, sería definitivamente milagroso. En el verso 7 llegamos y dice, si es el de prestar un servicio. O sea, aquí está hablando de un don que es prestar un servicio. ¿Okay? Me acuerdo una vez un hermano se le atascó la camioneta en el lodo en un campamento de jóvenes. Y ahí me tienes con otras personas jalando el lodo y poniendo palos y haciendo un servicio de sacar del lodo su camioneta. Si es el de prestar un servicio, todos podemos prestar algún tipo de servicio. Entonces, eso es un don. Si el de prestar un servicio, que lo preste. Prestar el servicio. Si es el de enseñar, que enseñe. Pero déjame nada más ahí parar y decir, tenemos entre el primer don profecía, sobre todo si se toma como decir el futuro. Tenemos algo muy espiritual y si es predecir el futuro, algo divino. El de servicio es algo muy terrenal, es algo muy simple, es algo que no necesitas un milagro para prestar un servicio. ¿Por qué están los dos en esta lista? Y él dice, son dones, regalos que Dios le ha dado al hombre para que el hombre pueda servir a Dios, para que el hombre pueda, ¿qué es lo que decía? Tomemos todo siempre como enfocado a ese versículo 1, para que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pues una de las cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo para presentarlo como un sacrificio vivo, santo y agradable es prestar un servicio. Prestar un servicio a hermanos en la fe, prestar un servicio, como más adelante lo va a decir, a los necesitados. ¿Okay? Entonces, prestar un servicio. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Y de ahí se va y dice, si es el de enseñar, que enseñe. Y aquí de vuelta, enseñar no suena como algo sobrenatural, milagroso, enseñar. Yo estoy tratando ahorita, con la ayuda de Dios, enseñarles, llamar la atención, subrayar, sobreexaltar los significados de los textos de Romanos. Enseñar no es algo que diríamos milagroso, pero es algo que yo hago por dar mi vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si el don de alguien es enseñar, que enseñe. Menciono esa variante porque, hermanos, tenemos otra lista de dones y no es el tema principal aquí, pero hace falta mencionarlo. Precisamente en 1 Corintios 12 tenemos una lista de dones, y la de 1 Corintios 12 mucha gente los lee como todos esos dones milagrosos. Y ellos dicen, esa lista son los dones del Espíritu y estos no son los dones del Espíritu. Y como que esa lista es los dones de tener el Espíritu Santo en nuestra vida, y estos son dones, pues no sé de dónde piensan que vienen estos dones. Yo propongo
y les invito a ver que algunos de los dones están en ambas listas. Entonces no podemos distinguir aquellos dones de estos dones porque hay un denominador común. Creo que las dos listas son quizás listas incompletas, son listas parciales. Y si quisiéramos tener una lista de los dones del Espíritu Santo completos, necesitamos también tomarlas de Romanos 12. ¿Okay? Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Estás dispuesto? ¿Ves la necesidad y la belleza de prestar simplemente un servicio? ¿Sí? De ayudar. ¿Verdad? Pues acuérdense del primer milagro de Jesús, me llama la atención, de convertir el agua en vino. Lo hizo aparentemente en la cocina o en el lugar de preparativos de las bebidas, quizás de las comidas. No lo hizo ni siquiera a la luz pública. Por ahí leemos y decimos, el maestresalas no sabía que Jesús había hecho. Bueno, el que probó el vino no sabía que Jesús lo había hecho. Entonces, estamos dispuestos a prestar un servicio atrás en la cocina, en un lugar donde no llama la atención. Esto es también un don de Dios, una forma en que concretamos. Imagínense, hermanos, si en verdad estamos llenos de gratitud con Dios, y decimos, ¿en qué forma puedo yo agradecerle a Dios? Y Pablo nos está diciendo, aquí hay estas formas. Con estas formas puedes darle gracias a Dios. Okay. Entonces, enseñar. Si es el de animar a otros, y creo que en la versión 60 dice exhortar, y bueno, exhortar se toma, algunas gentes lo toman como regañar, ¿verdad? Pero exhortar aquí la idea es de animar. La palabra exhortar, la versión 60, la palabra en griego era llegar al lado de alguien que va por el camino y ir junto con ellos y animándolos a seguir adelante. Y por eso es una buena traducción esto. Si es el de animar a otros. ¿Sí? ¿Cuántas veces en la fe cristiana necesitamos un hermano, una hermana? O podemos ser útiles como hermanos o hermanas. Decir, hermano, adelante. Hermana, adelante. Hermano, Dios ya te perdonó, siga adelante. Hermana, Dios tiene una respuesta a tu problema en tu vida. No lo hemos visto todavía, pero adelante. Es el de animar y eso es un don. Y si el de animar, si el don que Dios me ha dado es de animar a otros, que los anime. ¿Okay? Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Aquí hay un don que es el ayudar a los necesitados. Y no nada más, entendemos aquí que dé con generosidad. Estamos muy claramente, espero que coincidan conmigo, que está hablando de gente necesitada económicamente. Y el dar con generosidad es una persona que da una ofrenda. Entonces hay un don de ofrendar, hay un don de dar a la gente necesitada y dar con generosidad. Me acuerdo cuando yo era niño y joven que había gente que daba su ropa usada a los misioneros. Nada más que esta gente no lo daban con mucha generosidad porque de última hora yo creo que pensaban, a lo mejor esos botones me van a servir o me van a hacer falta, entonces le quitaban todos los botones y daban la camisa al Señor. Pues eso no es dar con generosidad, ¿no? Si vas a dar algo, dé con generosidad. Cuando damos a alguien que tiene necesidad, la generosidad, estamos reflejando el carácter, el amor y el agrado de Dios. Y si queremos darles algo para que digan, wow, no lo puedo creer, ¿no? Darles algo para que digan, mira, qué bendición lo que tengo hasta de sobra ahora. Y eso es un don que Dios ha dado. ¿Te ha dado Dios ese don? O te lo podría poner de otra forma. No es algo sobrenatural. ¿Te estará llamando Dios a que ese sea tu don? De dar a los necesitados, de socorrer a los necesitados y que pudieras dar con generosidad. Acuérdate que necesitados y generosidad es relativo. A lo mejor tú puedes decir, ay, yo estoy medio apretado, ¿no? Nunca nos alcanza, ¿ok? Pero un poco que yo haga sacrificio y saco de ahí a alguien mucho más necesitado que yo, ellos pueden decir, ay, qué bendición, qué abundancia me dieron. Pero bueno, eso es un don que si empiezas a hacerlo y vas a recibir, ¿qué decía? Acuérdense del versículo 2, vas a comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta.
Dios te va a dar bendición si haces cualquiera de estos dones. Me quedé aquí un poco clavado en esto, ¿verdad? Pero estos dones y va a ser agradable. Y luego viene un don que dice, si es el de dirigir, si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si hay gente que tiene el don de dirigir, hermanos, vamos por aquí, vamos a hacerle así. Hagamos primero esto y luego lo otro. Dirigir es, hagámoslo como grupo, juntar a la gente, llevarlos, encaminarlos. Si alguien tiene ese don, que dirija con esmero. Y regresamos luego en el final del 8 y con este vamos a terminar. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Mostrar compasión. ¿Cuál es la diferencia entre socorrer a los necesitados, con dar generosamente, y el de mostrar compasión? Pues compasión, a mí, yo lo entiendo en español, por lo menos, si dijéramos con, la palabra con, y luego la palabra pasión. Y entender pasión es lo que yo siento, es lo que yo siento fuertemente. Compasión o compasión es estar compartiendo lo que otra persona siente, estarlo compartiendo, tenerlo, esa misma pasión, esa misma tristeza. Más adelante hay un versículo que va a hablar de eso, lo leímos en la introducción. Pero aquí, el demostrar compasión, a veces la gente necesita más que una ofrenda o necesitan más que bienes materiales. A lo mejor están, por ahí decía, animar. A veces la compasión es decir, pues hermana, sé que perdiste a tu hijo, pero tienes otros hijos, sirva al Señor. O joven, perdiste a tu mamá querida y a lo mejor creyente, a lo mejor una fuerza tuya, pero yo también tuve algo parecido, pero adelante en el Señor, juntarnos, sentir la compasión de ellos. Y a veces sí, la compasión es con alguien que está muy mal. Y yo hago hincapié aquí en dice que lo haga con alegría, ¿no? Si vemos a alguien que a lo mejor está sucio, que huele mal, que no sé, no tiene, no sé, a lo mejor heridas, que hasta nos da, hay gente que dice, no, no puedo ir al hospital porque me enfermo, no visito yo a los enfermos. Pero aquí está diciendo, si vas a tener compasión para esa gente, hazlo con alegría. Pídale a Dios, dile, Dios, yo quiero ayudar a esta persona y no me gusta la enfermedad y sentir las enfermedades y las medicinas y los síntomas y todo eso. Pero si sabes que Dios, dame alegría para hacer ese acto de compasión, de visitar gente en el hospital, de ayudar a alguien que a lo mejor no se ha bañado en 2 semanas. Déjame hacerlo, pero con alegría. Entonces, hermanos, empezamos a ver aquí, nos falta bastante, aunque las bases grandes están puestos, que Pablo nos dice, en base a Dios, lo que Dios ha hecho para ti, presenta tu vida, de tu vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, sin demasiado ego, no moldeándote al mundo, sino transformando tu forma de pensar en el cuerpo de la iglesia cristiana y siendo regalos y dones que Dios te ha dado. Padre, te damos gracias por estos 8 versículos de Romanos 12 que nos explican cómo empezar a voltear hacia ti y decir, Señor, gracias por tus misericordias y ahora yo quiero mostrar mi gratitud de todo lo que has hecho viviendo por ti. Te agradecemos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, termino ahí, se ha ido la hora, para mí un poco rápido, pero ahí está, gracias a Dios.